Mi nombre es Elena. Durante mucho tiempo, creí que tenía todo lo que una mujer podría desear. Me casé con Ricardo después de 5 años de noviazgo, y cuando llegó el día de nuestra boda, sentí que mi vida alcanzaba su punto culminante. Era la chica de su vida, la mujer que siempre soñó tener a su lado, o eso pensaba. Nos casamos en una pequeña iglesia, rodeados de amigos y familia, y mi corazón estaba lleno de promesas de amor eterno. La luna de miel fue todo lo que esperábamos. Nos dirigimos a una isla tropical, un destino perfecto para una pareja recién casada. El sol, la brisa del mar, las noches románticas, pero fue en una de esas cenas al atardecer cuando todo cambió. Recuerdo ese restaurante como si fuera ayer. Era un lugar íntimo, con luces tenues y música suave de fondo. Ricardo estaba frente a mí, hablándome de todo lo que planeaba para nuestro futuro, mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mis pensamientos se dispersaron cuando vi al mesero que nos atendía. Era joven, alto, con una mirada intensa que cruzó la mía por un breve momento. Sonrió de manera sutil, como si supiera algo que yo aún no entendía. Al principio, traté de ignorarlo. Después de todo, estaba casada con Ricardo, y mi vida estaba planeada para seguir el camino que siempre había soñado. Pero algo en ese joven, algo en su mirada, despertó una curiosidad que no pude controlar. Él vino a nuestra mesa varias veces esa noche, y cada vez, mi pulso se aceleraba ligeramente. Me decía a mí misma que solo era un mesero, solo un juego de miradas. Pero lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría todo. Los días siguientes transcurrieron tranquilos, pero el recuerdo de esos ojos oscuros y profundos no se desvaneció. De vuelta a la rutina, a la vida diaria con Ricardo, todo parecía como antes. Pero algo había cambiado dentro de mí. No podía dejar de pensar en él, en ese chico desconocido que había dejado una huella invisible en mi alma. Fue entonces cuando decidí regresar al restaurante, sola, un par de días después. Ricardo pensaba que estaba de compras, y yo, en silencio, me deslicé hacia el lugar donde todo había comenzado. Esta vez, el mesero no estaba. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Al parecer, no era destino. Pero entonces, como si todo estuviera planeado, apareció. Entró por la puerta con una sonrisa discreta, como si me estuviera esperando. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué me estaba pasando? Me odiaba por sentirme así. Mi vida con Ricardo había sido tranquila, llena de amor, de complicidad. Él me había dado todo lo que una mujer podría querer. Pero, al mismo tiempo, me sentía vacía, como si algo me faltara. Y entonces él apareció, y con él, una chispa de emoción, una llama que encendió un fuego que no sabía cómo apagar. Empezamos a hablar, primero de manera casual. Él me contaba sobre su vida, sobre cómo había llegado a trabajar allí, mientras yo le hablaba de mis planes, de mi matrimonio. Era todo tan inofensivo. O al menos eso pensaba. Pero las conversaciones se volvieron más largas, los encuentros más frecuentes. La conexión entre nosotros crecía cada vez que nos veíamos. Había algo en su mirada, una intensidad que me atraía con fuerza, algo que nunca había sentido con Ricardo. De alguna manera, sentí que Ricardo no podía darme lo que Andrés sí podía. No podía decirlo en voz alta, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Una parte de mí lo odiaba, pero la otra estaba demasiado cautiva por lo que me ofrecía. Me sentía viva cuando estaba con él, como si todo lo demás dejara de importar. Y así, comenzó la mentira, el secreto que llevaría mi alma a la oscuridad. Al principio, era solo un juego. Escondidas, robando momentos, viendo cómo mi vida con Ricardo seguía sin cambios, mientras en las sombras algo se tejía. Me decía a mí misma que no era nada grave, que no estaba haciendo nada irreparable. Pero cada vez que veía a Ricardo, sonriendo, hablándome con amor, me sentía como una extraña. Y entonces, Andrés me besó por primera vez. En un rincón de ese mismo restaurante. Un beso robado, dulce y cargado de promesas de algo más. Mi corazón latió con fuerza, mi cuerpo respondió con desesperación, y en ese instante, supe que ya nada volvería a ser igual. A partir de allí, los encuentros fueron más frecuentes, más arriesgados. Me sentía una mujer diferente cuando estaba con él. Me sentía deseada, comprendida, viva. Pero al mismo tiempo, la culpa me consumía. Pensaba en Ricardo cada vez que me acostaba con él, cada vez que mentía sobre mis planes.
Mis conversaciones con Ricardo ya no eran las mismas. Sentía que todo lo que hacía no era suficiente. Él lo notaba, claro. Empezó a preguntarme si algo estaba mal, pero yo, como siempre, lo tranquilizaba. Solo estoy cansada, le decía. Y lo creía. Me convencía a mí misma de que solo era una etapa, que todo lo que estaba haciendo tenía una explicación racional. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Sabía que estaba tomando un camino del que no podía regresar. Pasaron semanas, luego meses, y la mentira que había creído inocente comenzó a pesar sobre mí como una carga insostenible. Cada vez que veía a Ricardo, mi corazón se llenaba de un sentimiento de vacío que no sabía cómo explicar. Lo amaba, eso era innegable, pero ya no sabía si me amaba a mí misma. Las escapatorias con Andrés se volvieron parte de mi rutina secreta. Cada encuentro era una huella más en mi conciencia, un paso más lejos de la mujer que había sido antes. Recuerdo aquellos momentos con él como si fueran una película en cámara lenta. Cada vez que sus manos tocaban mi piel, sentía que algo se rompía en mí, algo que nunca podría reconstruir. Ricardo, por su parte, parecía más distante. En las noches, ya no compartíamos risas ni caricias. Todo parecía una rutina vacía, y no podía evitar sentirme culpable por no poder darle la misma atención que antes. Pero cada vez que estaba con Andrés, sentía como si el peso del mundo se desvaneciera. Era un refugio, una salida a un lugar donde el amor se sentía nuevo, fresco, peligroso. Pero las mentiras, tarde o temprano, siempre salen a la luz. No pasó mucho tiempo antes de que Ricardo comenzara a sospechar algo. Primero fueron pequeños detalles, algo en mi actitud, en mis excusas. Luego, fue el cansancio en mis ojos, el hecho de que ya no estaba tan presente como antes. Yo le decía que estaba agotada por el trabajo, por los compromisos sociales. Y él, preocupado pero confiado, me lo creía. No podía imaginar que detrás de mi sonrisa se escondía una doble vida. Recuerdo aquella tarde como si fuera ayer. Estaba en la cocina, preparando la cena. Ricardo entró y me miró con esos ojos que alguna vez me llenaron de calma, pero ahora solo me daban miedo. El silencio entre nosotros había crecido tan denso que podía oír mi respiración acelerada. Entonces, lo preguntó. ¿Estás bien, Elena? Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada estaba fija en la mía, buscando respuestas. Yo intenté sonreír, pero fue una sonrisa vacía. Sabía que no podía seguir mintiéndole. Ya no podía seguir sosteniendo la fachada. Sí, solo estoy cansada. Ya sabes, el trabajo, mi voz tembló mientras trataba de escapar de la verdad, pero algo en su mirada me detuvo. Él se acercó lentamente, como si ya supiera lo que estaba a punto de decirme. Sus manos temblaron cuando me tocó el rostro, y por un momento, sentí que todo en mí se quebraba. No es solo el trabajo, Elena. Siento que te estás alejando de mí, y no sé por qué. Hay algo que no me dices. ¿Con quién estás realmente? Las palabras quedaron flotando en el aire. No pude decir nada. Mi mente se nubló, y todo lo que podía oír era el latido acelerado de mi corazón. ¿Cómo explicarle lo que había hecho? ¿Cómo decirle que había traicionado todo lo que habíamos construido juntos por algo tan fugaz como un deseo secreto? ¿Tú qué crees? Dije, apenas en un susurro. Él cerró los ojos, como si le doliera escuchar mi respuesta. Y entonces, con un suspiro, soltó lo que había estado pensando todo este tiempo. Creo que hay otro, Elena. Creo que hay alguien más. La verdad me golpeó como una bofetada. Estaba expuesta, y aunque ya lo sabía, no quería aceptarlo. El peso de la culpa me aplastó por completo. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que una mentira tan pequeña se convirtiera en algo tan grande, tan destructivo? Mi mundo se derrumbó en ese momento. No pude decir nada, no pude defenderme. Solo quedé allí, en silencio, con Ricardo mirándome, esperando una respuesta que ya no podía dar. Esa noche, Ricardo me dejó sola. Se fue a dormir en el sofá, y yo no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, enfrentándose a las sombras de lo que había hecho. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría salvar mi matrimonio? ¿O había llegado al final de todo? Y, lo más doloroso, ¿qué pasaría con Andrés? Ya no sabía si lo que sentía por él era amor o una necesidad de escapar de mi propia vida.
pero lo que más me aterraba era la mirada de Ricardo. Esa mirada que alguna vez me dio tanto consuelo, ahora estaba llena de decepción. No me veía como la mujer que amaba, sino como una extraña, una traidora. Y yo ya no sabía quién era. Estaba perdida entre dos mundos, el de la mentira, y el de una realidad que no quería enfrentar. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Ricardo me evitaba, y yo no sabía cómo explicarle lo que había sucedido. Pero lo que más me aterraba era que, a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo, Ricardo parecía saber más de lo que yo pensaba. Y las preguntas que me hacía, las miradas que me lanzaba, solo incrementaban la tensión. Una tarde, mientras estaba en la tienda, recibí un mensaje de Andrés. «Podemos hablar», decía. Su mensaje me hizo sentir una mezcla de alivio y terror. Ya no podía seguir jugando con los dos. Algo tenía que cambiar. Pero el problema era que, en este juego, alguien ya se había roto. Y no sabía si aún quedaba algo por salvar. Ese mensaje de Andrés no me dio paz, sino una sensación de parálisis. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir con esta mentira. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perderlo todo me carcomía por dentro. Ricardo me había dado una vida estable, una vida tranquila, pero Andrés me ofrecía algo que me hacía sentir viva, algo prohibido y, a la vez, irresistible. Mi corazón se debatía entre los dos mundos, cada uno tan real como el otro, pero tan distantes y, sin embargo, tan cercanos. Decidí ir a ver a Andrés. Quería hablar, aclarar las cosas, aunque sabía que no había forma de que todo terminara bien. Lo que había hecho era irreparable. Ricardo ya había visto algo en mí, y aunque no me había enfrentado a la verdad directamente, sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Cuando llegué al restaurante, Andrés me esperaba en la entrada, con una expresión seria en su rostro. No era el chico juguetón que conocí la primera vez. Esta vez, parecía saber que el juego había llegado a su fin. «Elena», dijo, y su tono no era el mismo de antes. Ya no había ternura ni emoción en su voz. Solo quedaba una especie de desilusión. Me sentí pequeña bajo su mirada. Me acerqué a él y, por un momento, no supe qué decir. Todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, estaba ahí, flotando entre nosotros. «No sé qué hacer, Andrés». Mi voz salió débil, temblorosa. «Todo está fuera de control. No puedo seguir con esto, pero tampoco sé cómo parar». Él me miró un instante, y luego dio un paso atrás, como si quisiera poner distancia entre nosotros. «No sé si esto es lo que quieres, Elena», respondió, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me dolió. «Yo también me he enamorado de ti. Pero este no es el momento, ni el lugar. Lo que hemos hecho está mal, y ya no podemos seguir viviendo en esta mentira». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. La culpa, el remordimiento, la verdad, todo se desbordó de golpe. Estaba tan perdida en mis emociones, que no supe cómo reaccionar. Sentí que todo lo que había hecho en los últimos meses había sido un error, pero al mismo tiempo, no quería perder a Andrés. Sin embargo, ya no podía seguir escondiéndome. «Lo sé», susurré, y sentí el peso de mi culpa. Miré a Andrés por última vez, y vi en sus ojos una tristeza que no estaba dispuesta a enfrentar. Él me había dado lo que no podía encontrar en Ricardo, pero ahora entendía que esa relación secreta estaba destruyendo todo lo que amaba. Finalmente, tomé la decisión de irme. Tenía que regresar a mi casa, enfrentar a Ricardo, enfrentar lo que había hecho, aunque no supiera cómo. Sabía que el matrimonio que había construido con él estaba al borde del colapso. Todo lo que había hecho, todas las mentiras que había tejido, ya no podían seguir siendo ignoradas. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba sentado en el sofá, esperando. Me miró sin decir nada, como si supiera que este momento iba a llegar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo explicarle lo que había hecho? ¿Cómo decirle que había fallado, que lo había traicionado en lo más profundo de mi ser? «Ricardo», comencé, pero mi voz se quebró. Era imposible encontrar las palabras adecuadas. Él levantó la mirada, y por un momento, vi en sus ojos la tristeza y la desilusión que tanto temía. «Con él, ¿verdad?», me interrumpió. No necesitaba responder. Ya lo sabía. Las palabras no podían ocultar la verdad. La conversación fue larga, llena de gritos, de silencios y de lágrimas.
Ricardo me preguntaba una y otra vez cómo pude hacerlo, porque lo había traicionado. Y aunque le explicaba que me sentía vacía, que había cometido un error, no parecía importar. Nada podía borrar lo que había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, me enfrenté a mí misma. El dolor de haber perdido su confianza, de haber destruido todo lo que había amado, era insoportable. Sabía que no había vuelta atrás. La relación que había tenido con Ricardo ya no existía, al igual que mi relación con Andrés, que ahora se veía envuelta en una nube de remordimientos y despedidas. Los días siguientes fueron una mezcla de arrepentimiento y soledad. Ricardo me pidió que nos diéramos un tiempo. Estaba claro que ya no podía confiar en mí, y aunque traté de acercarme, de pedir perdón, él solo me miraba con una mezcla de dolor y decepción. A veces me preguntaba si todo había sido un sueño, un error de juventud, un impulso que nunca debía haber seguido. Pero al final, lo que quedó fue la verdad. Una verdad que me había consumido lentamente, y que ahora, finalmente, estaba frente a mí. Lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi tranquilidad, mi respeto hacia mí misma. La mentira me había arrastrado hasta un punto sin retorno, y ya no había forma de repararlo. Lo único que podía hacer ahora era aprender a vivir con las consecuencias de mis actos.